La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa dará de comer a los pobres, traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Buenas amigos, como tal decía la introducción, en este video vamos a hablar de la Revolución Francesa. Va a ser una serie de videos donde el primero, como este, va a hablar de las causas de la Revolución Francesa, ¿sí? Las causas de la Revolución Francesa tienen su origen en la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado del rey Luis XVI y María Antonieta. Esta desigualdad es establecida por el antiguo régimen, o sea, la organización social de Francia. El Estado llano, y más que nada la burguesía, reclama igualdad de privilegios y aprovecha el conflicto entre el rey, la nobleza y el clero para hacer oír sus reclamos. Pero también el clero y la aristocracia gobernaban con un poder despótico y sin límites. Bueno, todo esto hace que estase la revolución, pero primero hay que analizar el contexto y definir, identificar cada una de las causas. Vamos a presentar cada una y desarrollarlas hasta cuando llega la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El nieto del rey Luis XIV, el príncipe Luis Capet, el siguiente en la línea sucesoria al trono, está a punto de casarse. El matrimonio de Luis es una unión política entre la familia real austríaca, los Habsburgos y su propia familia, los Borbones. La boda simboliza el fin de una antigua rivalidad y el principio del establecimiento de nuevos lazos regionales. La futura esposa llega a Francia, una inocente y guapa chiquilla de 14 años, María Antonieta. La gran fiesta de la boda continúa durante varios días en Versalles, pero más allá de las puertas de palacio no hay casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Casi una década antes, el rey Luis XV había perdido una guerra de 7 años, luchando contra Inglaterra por América del Norte. El desafortunado conflicto casi arruina a Francia, dejándola sin dinero y sin prestigio. Las arcas del Estado estaban casi vacías. Sin embargo, su población aumentaba día tras día. Con enfermedades como la peste totalmente erradicadas, pocos morían, pero muchos pasaban hambre. 4 años después de la boda real, el abuelo del príncipe Luis pierde su última batalla, contra la viruela. Muere Luis XV, un rey derrotado e impopular, dejando atrás a un país al borde del caos. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI. Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en 3 clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una gran división entre la riqueza de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. A partir de la Revolución, el conjunto de relaciones sociales
que habían caracterizado a la sociedad francesa anterior a 1789, comenzó a denominarse Antiguo Régimen. Era esta una sociedad desigual, dividida en grupos cerrados, llamados órdenes o estamentos, que provenían de la época medieval: el clero, primer estado; la nobleza, segundo estado; y el tercer estado o estado llano. Este último grupo, el más numeroso y heterogéneo, incluía a la burguesía, comerciantes, banqueros, abogados y artesanos, y a estos los seguían los campesinos y los trabajadores urbanos. La desigualdad social estaba fundada jurídicamente, ya que las leyes otorgaban privilegios explícitos a la nobleza y el clero, órdenes que mantenían sus prerrogativas a lo largo del tiempo. Solamente podían ingresar a estos grupos quienes acreditaran origen noble o fueran ennoblecidos por decisión del rey. Los privilegios de la nobleza y del alto clero eran de orden jurídico. Sus miembros poseían los llamados derechos señoriales. Los políticos tenían el monopolio de los cargos altos en el Estado y el ejército, y económicos gozaban de exenciones de impuestos. Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que lo que dice es que desconfíes de la autoridad, que desconfíes de todo lo que te hayan contado antes y que pienses por ti mismo, que lo compruebes tú mismo. En la Europa del antiguo régimen te decían lo que tenías que pensar. El clero y los gobernantes te daban la información. La idea de que una persona con algo de dinero pudiese acceder a través de la alfabetización al conocimiento humano de manera libre era revolucionaria. Surge una nueva élite por todo París. Los aristócratas se reúnen para hablar sobre los escritores de la Ilustración y la floreciente edad de la razón. Voltaire, Rousseau. Nuevas voces se alzan a favor de la libertad, del control del propio destino y, sobre todo, de la igualdad. La pasión por esta nueva literatura se desata sobre todo en las clases altas. Pero mientras las ideas de la Ilustración van adentrándose en otros estratos de la sociedad, la lucha por la igualdad empezará a amenazar el estilo de vida aristocrático. Es una amenaza porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. Para ver aplicadas las ideas de la Ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas de su abuelo en la guerra y ve su oportunidad en la guerra de la independencia americana. Luis confía a la causa un total de 2.000 millones de libras, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. La inversión marcará el inicio de un colapso económico en Francia. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra, los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero. Esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse para poder luchar en la guerra de la independencia americana. Y es un elemento crucial en la situación financiera de la monarquía francesa. Cuando la situación en el campo empeora, la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina, llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa, el pan. Pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles. Mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia, las quejas se traspasan al papel. A la corte real se le acusa directamente. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada?
¿Es acaso que su lujoso estilo de vida devora en un día lo que 1 millar de hombres necesitaría para subsistir? ¿Quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? El mismo joven que solo unos años antes felicitó al rey y a la reina por su coronación. Maximilien Robespierre. La gente pronto tendrá un portavoz que pedirá la libertad y la igualdad por la revolución. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada. Y con un rey inseguro al mando, Francia está trazándose su camino al desastre. Después de 19 años de matrimonio, Luis tenía 4 hijos. Aún así, como rey sigue siendo impotente. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías. Y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Economía, Jacques Necker. Necker, un pensador progresista, es popular entre la gente de una manera que Luis XVI solo puede envidiar. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. En este difícil contexto, Luis XVI intentó modificar la estructura impositiva del reino, lo que significaba que la nobleza y el clero resignaban algunos de sus privilegios fiscales y pagaran impuestos para sostener el funcionamiento del Estado. Este intento del rey fue resistido abiertamente por los órdenes privilegiados, que reclamaron una mayor participación en las decisiones que los afectaban. De este modo, la aristocracia francesa se rebeló contra los tímidos intentos del monarca y forzó la convocatoria a los Estados Generales, una asamblea que reunía a representantes electos de los 3 estamentos de la sociedad francesa. Los Estados Generales no se habían reunido nunca en todo el siglo XVIII. Los distintos órdenes y el rey buscaron la manera de que la convocatoria favoreciera sus aspiraciones. Sin embargo, el mecanismo que la aristocracia había reclamado para torcer la voluntad real muy pronto se le volvería en contra, ya que para los sectores que constituían el tercer estado, la convocatoria a los Estados Generales significaba una oportunidad inmejorable para hacer conocer sus reivindicaciones políticas y tratar de obtenerla. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
En mayo de 1789 se reunieron en Versalles los Estados Generales. Ya desde el comienzo se evidenciaron diferencias insalvables. Mientras que la nobleza defendía el voto por orden, el tercer estado reclamaba que los representantes de los tres estados sesionaran en forma conjunta y que los votos se contaran por cabeza, es decir, en forma individual. La consigna era un hombre, un voto. Los sectores de la nobleza y el clero tenían cada uno 300 representantes y el tercer estado tenía 600. En este caso, si los representantes del tercer estado se mantenían unidos, bastarían algunos votos disidentes de la nobleza y del clero para otorgarles la mayoría. La nobleza y el clero se opusieron. Los representantes del tercer estado entonces decidieron constituirse en la Asamblea Nacional y juraron dictar una constitución para el Reino de Francia. De este modo se produjeron algunos cambios fundamentales de enormes consecuencias. Lo que originalmente había sido una reunión de los representantes de los estamentos de la sociedad para asesorar al rey se convirtió en una asamblea constituyente que desconocía la soberanía del monarca. Quienes habían sido elegidos como diputados del tercer estado decidieron erigirse en representantes de la nación, convencidos de que la autoridad soberana residía en el pueblo francés. Este cambio, que quedaría consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, significaba una ruptura total con el ordenamiento jurídico existente hasta ese momento. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora, y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. En medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedir a Necker, llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación.
El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de los Borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada, una voz grita: ¡A la Bastilla! La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. No hay vuelta atrás. Como símbolo de la derrota del feudalismo, la gente, hombres, mujeres y niños, atacan y destruyen la Bastilla con sus propias manos, ladrillo feudal a ladrillo feudal. Están empezando a desmantelar el pasado.